Buenos días a todos. Como ha dicho Chema, soy fundador de la empresa Molcar, empresa especializada en fabricación aditiva. Cuando digo especializada en fabricación aditiva, tenemos tecnologías de fabricación aditiva tanto en metal como en plástico y nos dedicamos a convertir en algo material todo lo que puede diseñar Ignacio o empresas o las empresas, todo lo que tienen en formato 3D, pues nosotros lo convertimos en realidad. Cuando hablo de oportunidades de fabricación aditiva, lo que hablo es estamos hablando por un lado de fabricación aditiva de prototipos, pero estamos hablando también de fabricación aditiva de pieza definitiva, es decir, poder implementar en los productos que fabriquen las empresas todas las ventajas que puede aportar esta tecnología que fue creada a finales de los 80 y ha ido evolucionando constantemente hasta llegar hoy en día a fabricar piezas en un montón de materiales diferentes, tanto plástico como metal, tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que es una tecnología que ha llegado aquí para quedarse y convivirá de forma híbrida con otro tipo de tecnologías como puede ser el mecanizado, la inyección de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una aportará las ventajas y el otro suplirá las desventajas de la otra, ¿no? Entonces, después de esta introducción, decir que nuestra empresa es una empresa especializada en fabricación aditiva, fabricamos piezas tanto de metal como de plástico y lo que hacemos es aportar nuestro conocimiento en las ventajas que puede aportar la fabricación aditiva comparándolo con el mecanizado, la inyección de plástico, etcétera, etcétera. Somos una spin-off tecnológica que salió del Centro Tecnológico Tecnalia. Nacimos en el 2010 y en este momento somos 5 personas trabajando. Y los productos que tenemos son, por un lado, diseño, toda empresa de fabricación aditiva que fabrica piezas en 3D necesita diseñar en 3D, aunque bien es cierto que esto todo ya está, todas las empresas casi tienen esto interiorizado, con lo que nosotros hacemos es fabricar los ficheros que ellos nos mandan y también aportamos en el sentido de decir si esa pieza va a ser fabricada por fabricación aditiva, tienes que tener en cuenta X cosas. Luego tenemos lo que es Rapid Prototyping, que es fabricación de prototipos de plástico mediante fabricación aditiva. Tenemos Rapid Prototyping metálico, es fabricación de prototipos metálicos mediante fabricación aditiva. Additive Manufacturing, lo que hacemos y lo que diferenciamos aquí claramente entre lo que es Rapid Prototyping metálico y Additive Manufacturing es que en el Additive Manufacturing vamos un paso más allí y cuando digo un paso más allí es que en este caso el producto ya es definitivo, es decir, se ha fabricado utilizando tecnologías de adición, no se ha utilizado utilizando otro tipo de tecnologías como puede ser el mecanizado, la inyección o lo que sea, sino ya está fabricado directamente mediante tecnologías de adición. Y ahí es donde está nuestro expertise, es decir, nosotros tenemos este tipo de tecnologías y sabemos las tecnologías, las, digamos, desventajas y ventajas que tienen. Ventajas en cuanto a, luego mencionaré qué tipo de ventajas se pueden aportar, pero todo tipo de aligeramientos, integración de funciones, etcétera, etcétera, lo aportamos aquí. Y hemos dado un paso más allí y en ese paso más allí hacemos lo que es el Rapid Tooling, que es fabricar insertos para moldes de transformación de plástico donde introducimos las ventajas que tiene la fabricación aditiva, es decir, hacemos canales de refrigeración imposibles de fabricar mediante otros sistemas. Y esto lo que aporta en el proceso de inyección o soplado de botellas es que lo que consigues es poder extraer el calor de forma mucho más eficiente. Y ahora voy a poner 3 ejemplos de
bueno, pues 3 ejemplos en concreto de piezas que hemos fabricado y luego ya terminaré lo que es la charla. Por un lado, tenemos una pieza en RPM, es decir, pieza prototipo, pero totalmente funcional, fabricada en acero inoxidable y que sirve para introducirla en un banco de pruebas y poder hacer diferentes tests, hacer iteraciones en el diseño hasta conseguir lo que es la pieza definitiva y poder lanzar ya a fabricación. Este otro ejemplo, esto ya es pieza definitiva, es decir, es additive manufacturing de pieza definitiva de plástico. En este caso es para una empresa francesa y se dedica a fabricar robots humanoides. Entonces, los robots humanoides, todo lo que es el cuerpo, son piezas de plástico que podrían ser fabricadas mediante mecanizado, mediante inyección de plástico, pero el proceso de fabricación que han utilizado es el proceso de fabricación aditivo, con formas muy complejas de pieza, integrando articulaciones, etcétera, etcétera, de tal forma que el proceso de fabricación es este. O piezas de fabricación aditiva, es decir, piezas definitivas en metal. En este caso, las series de producción eran muy cortitas, es también para una empresa francesa. Son instrumental médico quirúrgico que está fabricado en aluminio y con unas geometrías muy complejas, y en este caso el instrumental médico era una serie de producción de 5 piezas, con lo cual cuando se plantearon el diseño y la fabricación de estas piezas, desde el principio se planteó que esto iba a ser fabricado mediante estos procesos, lo cual es muy importante. Y aquí, bueno, pues hablando con Estíbaliz, cuando estábamos preparando lo que es la charla, entraba una parte de lo que es la parte de, digamos, conocimiento en cuanto a tecnologías de fabricación aditiva, si los ingenieros, los diseñadores tienen ese conocimiento o no en lo que son las empresas. Y bueno, por ahora creo que es un conocimiento bastante básico, que no se conocen las ventajas que puede aportar todo este tipo de procesos y por lo tanto las empresas antes de empezar a fabricar no se plantean que puede existir este tipo de procesos para fabricar una pieza definitiva, con lo cual siempre empiezan a fabricarlo pensando en que o va a ser mecanizada o va a ser fabricada mediante inyección de plástico, etcétera, etcétera, sin implementar todas las ventajas que puedan tener estas tecnologías. Y esto creo que es bastante importante. Bueno, hasta aquí, bueno, un poco los productos que los productos que fabricamos en el día a día, y de ahora y aquí en adelante lo que voy a explicar es lo que hemos querido hacer es ese conocimiento y esas tecnologías que nosotros tenemos en la empresa, aplicarlas para un producto en concreto y desarrollar nuestro propio producto. Esto lo hicimos en conjunto con una empresa que se dedica a fabricar moldes y en este caso lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué aportan las tecnologías de fabricación aditiva? Me permiten fabricar capa a capa, al contrario que el mecanizado, me permiten fabricar geometrías imposibles de mecanizar y, por lo tanto, uno de los nichos de mercado donde encontramos que se podía aplicar esto era en todo el sector de los moldes y en los moldes para, en este caso, transformación de plástico, introduciendo en zonas del molde donde necesitas disipar mucho calor, es decir, necesitas mucha disipación térmica, insertos de este tipo con geometrías muy complejas, de tal forma que aumentas ciclos de producción y además de eso mejoras la calidad del producto final porque evitas que las piezas de plástico que salgan de ahí se ovalen, se deformen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un ejemplo de unos insertos que hacemos. Este caso es para insertos para botellas de plástico, pero bueno, son insertos de este tipo donde veis en la parte de atrás refrigeraciones muy complejas que son imposibles de hacer mediante mecanizado, donde aumentamos superficie específica para que la disipación sea mayor, hacemos recorridos que son imposibles de mecanizar, pero que el agua llega hasta, digamos, todo lo que es la huella de la pieza, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros seguimos buscando aplicaciones para nuestro, digamos, producto propio, que es el FCT, es decir, el Fast Cast Tooling, que son insertos para transformación de plástico.
en todo producto industrial donde haya que disipar calor es posible introducir este tipo de insertos, o creemos que la fabricación aditiva se puede introducir en todo producto que necesita una customización, es decir, que hay que personalizar, o donde se pueden integrar funciones, es decir, ahí tenemos una garra en una línea de producción que su objetivo es coger planchas de plástico y, bueno, en ese caso lo que se fabricó es una garra donde necesitas un montón de piezas y lo fabricas mediante otros procesos. En este caso se integró todo en uno y se fabricó la garra de esa forma, ¿no? O donde necesitas aligeramientos. Hemos fabricado piezas para UAVs o drones donde en la salida de gases del motor, esa es una palomilla que cierra y abre la salida de gases del motor, y toda la parte interior está vaciada, con lo cual era una pieza que necesitaba que fuera totalmente muy ligera, y se fabricó de esa forma, por un lado integrando la función y aligerándola por dentro, con lo cual se ahorraba peso, cosa importante en este tipo de aplicaciones.